¿Será que sellar el cementerio es lo suficientemente bueno como para ganar en este formato? Tratemos de averiguarlo en este video. Comencemos. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro bonito gameplay de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En esta ocasión vamos a revisar el mazo que tal vez causó un poquito más de hype, no tanto por el mazo per se, sino por la carta que se agregó, que es el buscador de Necrovalle. Se puede jugar en otras estrategias, pero obviamente verlo en Cuidadores de Tumba es lo más recomendable para ver un mazo de la nueva caja. Y obviamente en tu pantalla, Cuidadores de Tumba. Vamos a hablar del mazo, vamos a revisar sus estrategias y cómo es que cambiaron con estas nuevas ediciones en forma del buscador y en forma de la trampa con que la verdad es que está bien, pero tal vez el coste puede ser un poquito alto para poder activarlo. Pero bueno, en sí el mazo es lo que era anteriormente, tampoco es que haya cambiado mucho, sigue jugando los tronos que ahora tienen mucho más presencia y con la oferta de 25 gemas, creo que puede ser un mazo mucho más viable de armar, complementa bastante bien, porque también es una caja decente por Invoke, Thunder Dragon, otras cosas que ya hablamos en otros videos, ¿sale? Jugamos sin discutir a Espiritista, que es la que nos permite hacer las fusiones sin jugar polimerización, la fusión es el boss monster del mazo. Después tenemos al Cabecilla, que ahorita tiene más relevancia porque es más fácil tener monstruos en el cementerio con el comandante lo descartas, buscas Necrovalle, sellas el cementerio y además tienes las ventajas del Boost Attack, tú sí puedes hacer Special Summon, activas efecto de Espiritista, en fin. Creo que básicamente también Necrovalle es la clave junto con las demás cartas que se complementan. Finalmente jugamos el Espía, un poco lento para el formato, de hecho yo te diría que tal vez no es tan necesario, pero creo que para una versión del mazo Greykeeper hace más sentido jugar con más cartas de este tipo. Puedes jugar otras cosas, puedes jugar hand traps, otras staples o simplemente quitarlas del mazo si consideras que es lo suficientemente lento. Pretende ser un +1, pero colocarlo, esperar, a veces no es lo mejor, pero puede ser una fusión con una sola carta. En fin, tenemos 2 copias de Necrovalle y 2 copias del comandante porque es buscable, muchas veces se queda en campo, entonces 3 copias yo creo que se atasca un poco. Mucho mejor ir a buscarlo que simplemente tener más copias en mano, que en este mazo no hay forma de sacarle provecho, o al menos en la versión que estamos jugando, a una copia muerta en la mano. Book of Moon, pues porque es buena forma de parar al rival, exclusa la carta del formato para dejar tapado el campo del rival con pecas y otras estrategias. Y finalmente, la última agregada, Tumbas Imperiales. Cuando es activada una carta magia de trampa o efecto de monstruo, mientras un monstruo cuidador de tumbas y un Necrovalle estén en el campo, niega la activación y si lo haces, destruye la carta. Vamos, negar, counter, destruir, chévere. El problema está en eso, Cuidador de Tumbas y Necrovalle. Te pide 2 cartas en el campo, que muchas veces o no está una o no está la otra, con lo cual esta carta se vuelve muerta. No es mala carta, la verdad es que es una adición interesante, pero probablemente tampoco se vea en una versión final, pero para platicar del mazo, creo que viene bien. En el extra deck, lo dicho, jugar 2 fusiones yo creo que es suficiente, 3 yo creo que ya es un poco exagerado, pero tampoco está mal pensarlo de esa forma. Y finalmente los exits que tú creas que puedas llegar a bajar. Yo creo que Dueler está bien, aunque en este sellar más cementerio no sé que también te venga, igual un Rebellion. Vamos, lo que tú tengas y que consideres que le va a funcionar al mazo, creo que sería una buena adición a el extra deck. Robo del Destino, pues porque la habilidad se lo permite, entonces hay que jugarlo. Además de que hace sentido jugar Yami Yugi con los cuidadores, aunque haría más sentido Ishizu u Odion. En fin, vámonos a los duelos, vámonos a los enfrentamientos. Vamos a explicar cómo funciona el mazo para que tú puedas entender la dinámica del mismo con los duelos más representativos. Y ya después, ya sabes, vamos a la acción con lo aprendido. Entonces, cositas que vamos a ir recalcando. Obviamente lo que más ventaja te da en este mazo es sellar el cementerio del rival, que no pueda sacar cartas, que no pueda invocar desde el cementerio, que no pueda removerlas. Entonces creo que este duelo es un muy buen ejemplo y es un mazo que también está fuerte contra el que nos vamos a enfrentar. Trae racha de 5 victorias, creo que no es para menos. Y vamos al duelo. En este caso le toca empezar al rival, es una cera, probablemente son Deathbog o son Burning Abyss. En este caso resulta que son Burning, hace un Dante el Caminante, viene a la mesa, activa el efecto, envía al cementerio y empezamos a ver la ventaja que pueden generar varios mazos justo de activar efectos en el cementerio. Nosotros activamos Trono, que es una búsqueda muy buena porque casi es buscar campo también. Activamos Necrovalle, que ya ahora lo tenemos, por eso les decía que 2 copias yo creo que está bien, 3 sale sobrando un poco. Supernaturista, un monstruo que nos va a seguir generando ventaja. Necrovalle sellando el cementerio, no le va a permitir invocar y ya empezamos a ver la ventaja que logra generar. Agregamos carta a la mano, que lo más habitual es agregar el Trono, básicamente es agregar cualquier carta del mazo y además recortarlo, obviamente de monstruos hablando.
y le toca al oponente. Ciclón del Cosmos le va a hacer Book of Moon a su monstruo para que no nos haga por ahí alguna habilidad, nos pueda remover, nos pueda quitar al monstruo, que a nosotros sí que nos duele bastante. Ahora ya con otro trono en la mano, activamos, buscamos cabecilla y ya sacar fusión con una sola carta de nueva cuenta. Activamos, revivimos, atacamos con ambos dos y palobi, cracks. Entonces, lo dicho, la verdad es que el mazo es bastante dinámico en ese sentido y es bastante interesante el ver cómo a veces resolver Necrovalle parece meme, pero si es verdad, a veces resolverlo es literal ganar la partida dependiendo de contra qué te estés enfrentando. Entonces, lo suficientemente bueno para el formato, vamos a verlo. Estamos experimentándolo, pero sin duda sí es una carta bastante buena que casi siempre se va a querer quitar el rival. En este caso, otra racha de 5 victorias en la parte superior. Al parecer la gente está enrachada el día de hoy. Activa Perspicacia, es un deck Red Eyes a 30 cartas si no estoy mal. Activa la magia, agrega la trampa, probablemente ya tenga la fusión. No había necesidad de agregar una segunda copia. Se viene el Dragón de Corte, que es de lo mejorcito para turno 1. Cartas boca abajo, posiblemente la trampa. Bueno, a sellar el cementerio. Descartamos, buscamos Necrovalle, activamos y en este caso responde con la trampa porque de otra forma no podría sacar cosas del cementerio posterior a la activación. Espiritista, Invocación por Fusión, Supernaturista a la mesa, se viene la muerte y la destrucción, trono agregando carta, el rival decide que ya no hay nada más que hacer, mejor me rindo, mejor te dejo. Porque la verdad es que es un mazo bastante molesto. Resuelves la carta y tus monstruos simplemente empiezan a hacer esa bola de nieve porque el cementerio se queda injugable hasta que quites el Necrovalle. Cosas que ya lo vimos, ya te expliqué, así que vamos a los duelos para ver si es cierto que aprendiste lo que dije en este video. Y bueno, chavos, después de esta racha suculenta de 5-0, veamos los mazos contra los que nos enfrentamos. El primero, que fue el que les explicaba, que es contra Burning Abyss, y creo que es un muy buen ejemplo para ver contra qué es muy bueno el mazo. Sellar el cementerio, indiscutiblemente contra este tipo de estrategias es bastante fuerte, porque o quieres sacar del cementerio, o quieres revivir también con los efectos de tus mismas cartas, o quieres remover las cartas, entonces es bastante bueno en este tipo de match. El extra deck lo trae bastante estándar, creo yo. Y el mazo en general está bien, hay quien lo juega a 20 y tantas cartas, 30, Neos Fusion, grullas, pero se entiende y la verdad es que venía con una racha de 5-0, entonces
por algo lo estaba haciendo. El segundo enfrentamiento fue contra unas Witchcraft, un mazo bastante tedioso, pero lo mismo, el no dejarle sacar las cartas del cementerio, obviamente el no permitirle remover sus cartas, que son sus buscadoras, creo que está bastante bien. Entonces creo que nos tocaron unos enfrentamientos bastante beneficiosos para el deck, porque también se da a entender que el formato está basándose en eso. Y lo vemos también en el tercer enfrentamiento, que fue contra Linesworn, un mazo que también de igual forma quiere remover, quiere sacar monstruos del cementerio. Entonces también resolver Necrovalle, y ahora siendo buscable, creo que es algo que es mucho más fuerte. Tenemos el cuarto, que fue contra Red Eyes, lo mismo. Este no tanto quiere abusar del cementerio, pero de igual forma se puede beneficiar, ya sea que saque equipos, ya sea que también reviva con la trampa. Vamos, de que tiene formas, pero tal vez no fue el más abusable, pero sí que es algo a considerar. Y finalmente un mazo Gandora, que ahorita está de moda. La verdad es que yo sé que se los debo, ya lo voy a traer al canal, o probablemente ya esté cuando estés viendo este video, que lo están jugando con los Thunder para generar más cementerio. Pero igual lo mismo, le sellas el cementerio para los Legioneros. Puedes seguir jugando con Gandora y nos quitaron el campo como pudieron ver, pero te arriesgas muchísimo a que en el siguiente turno se haga el spam de monstruos, simplemente te quiten el resto de tus puntos de vida y pierdas el enfrentamiento. Conclusiones sobre el mazo: la verdad es que el deck está bastante bien. Si ya lo tenías, indiscutiblemente yo creo que vale la pena la inversión en cuanto a dos buscadores para buscar Necrovalle. Pero si no lo tenías y todavía quieres otras cosas de su caja, yo creo que también a un coste de 25 gemas no está tan mal, y la caja sigue siendo rentable en forma de Thunder Dragon, en forma de Invoket y otras cuantas cartillas como las chicas magas. Me queda claro que se vaya a acabar jugando la trampa counter. Como vieron, sí es jugable, pero pues puedes hacer cosas muy similares poniéndole una esclusa, poniendo un Book of Moon, cosillas que al día de hoy poner un monstruo boca abajo es bastante fuerte y no dependes de activaciones de cartas que sea campo y monstruo. Y finalmente yo creo que sí, el agregado del comandante es muy fuerte, es muy bueno, y a lo mejor hasta se usan otras estrategias, así que por una mini caja SR, ya sea con un ticket a futuro o con oferta, creo que puede ser bastante interesante. No creo que sea el mazo del formato ni mucho menos, pero Rey de Duelos y también las rachitas, como vieron en el PvP, se pueden ver, y hasta Andy Max en la futura Copa KC. Como siempre, enlace del mazo ahí abajito en la descripción, al igual que mis redes sociales. Suscríbete y pícale a la campanita para que no te pierdas nada de este contenido. Yo los dejo y los veo en otro video. Ya saben que mi nombre es Heroi. Pásenla chévere.